Buenas tardes, don Ignacio Peinado, presidente de FADECO Promotores. Le agradecemos en primer lugar, lo hago yo en nombre de toda la comisión, pues que haya venido hoy con la que ha caído esta mañana en el camino entre Málaga y Sevilla, que supongo que habrá venido usted desde Málaga, a comparecer hoy aquí para expresar pues la preocupación, las observaciones y los posibles puntos de mejora que tiene la Ley de Vivienda de Andalucía, una ley muy importante para todos nosotros y fundamentalmente para todos los andaluces. Ya creo que sabe usted cómo funcionamos, 10 minutitos que tiene como máximo para que usted nos transmita todas aquellas observaciones, mejoras o puntos de interés, y luego los grupos parlamentarios pues que tengan alguna duda concreta se la trasladarán, y cuando acaben todos de intervenir tendrá usted la oportunidad de darles la respuesta. Y si trae alguna documentación para hacernos llegar con un resumen o con unos puntos concretos de su intervención y nos la remite por correo electrónico, pues nos haría usted un grato favor. Y sin más, pues cuando usted quiera, puede comenzar. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Gracias por contar con la opinión de los promotores de Andalucía. Yo creo que el debate en esta comisión refleja seguramente la principal preocupación de los andaluces, y es el drama que supone el acceso a la vivienda. Pero decirles que lo peor está por llegar. Cerraremos el 2025 con un déficit de 200.000 viviendas. Y eso quiere decir que 500.000 andaluces no podrán acceder a una vivienda ni cara ni barata, ni en compra ni en alquiler, ni protegida ni libre. No existe, no hay. Y quienes sí puedan hacerlo lo harán con un esfuerzo insostenible. Esta situación no es consecuencia de hoy, es una situación que se lleva gestando más de una década en España. Y no nos hemos ocupado de poder generar a tiempo nueva materia prima ni mano de obra cualificada. Esto no es otra cosa que el reflejo, si me permiten, suavizado aquí, del problema de la vivienda general en España. Y es que aquí se avanza recortando el déficit, pero de una manera muy lenta, de una manera totalmente insuficiente. Sin embargo, seguimos viendo cómo se analiza con el vicio de ver el problema hoy y, si me apuran, con los datos de ayer, sin verlo con el prisma del medio plazo. Y esta miopía es la que nos ha llevado al problema que hoy ya estamos soportando. Fíjense, para finales de 2030 en Andalucía faltarán 500.000 de viviendas. Y aún así nos estamos refiriendo a la vivienda como la infraestructura más importante. Sin embargo, tardamos más de una década, más de 10 años, con suerte, en desarrollar un sector urbanístico. Este tiempo perdido significa más escasez y mayor coste, una combinación perfecta para los precios desorbitados. Y permítanme que os diga que la burocracia es la mayor especulación inmobiliaria. Es la escasez de vivienda en donde ganan los especuladores. Negarse a construir vivienda es ponerse del lado de la especulación y del abuso. Por otro lado, cada vivienda genera casi 3 puestos de trabajo directos. Les recuerdo que el déficit de vivienda en Andalucía son de 200.000. Hagan las cuentas. Conviene recordar, además, que la venta de cada vivienda nueva aporta más del 25% de su precio a las arcas públicas, a través de impuestos y tasas. Y no solo eso, sino que se le cede gratis al municipio el 10% de todo el aprovechamiento lucrativo y urbanizado. Eso junto a todos los sistemas generales y la trama urbana de la ciudad, es decir, las calles, los parques, las aceras, las zonas verdes. Y ese es el suelo público que tienen los municipios. Ese es el suelo público del que tanto se habla, que lo crea, lo construye y lo cede el promotor. Por esto hay que ser consciente que la dejación del impulso urbanístico no solo se traduce en un déficit de vivienda como tenemos, sino que también equivale a una gran recaudación perdida. Poner en carga las viviendas que hoy faltan en Andalucía significaría más de 6.000 millones de euros de recaudación para las distintas administraciones andaluzas, entre las locales y las regionales. Más de 12.000 millones de euros si se suma la recaudación que va hacia el Estado. Mi pregunta es cuántos colegios, hospitales o infraestructuras del transporte podríamos hacer con esa recaudación perdida. ¿O cuánto impulso a la vivienda en forma de ayuda a inquilinos que habría? Fijaros, 1 millón de beneficiarios del programa del bono joven alquiler sería el equivalente a la recaudación perdida con el déficit acumulado. Y hay algo que me preocupa y es que parece que hay consenso
en el diagnóstico, al menos de la mayoría parlamentaria y de la sociedad: la escasez de vivienda y, como consecuencia, el precio. Sin embargo, la estrategia de solucionar este problema se puede diferenciar en dos políticas: la de la intervención del mercado y la de impulso de la oferta asequible. La intervención significa limitar los derechos y aumentar la inseguridad jurídica, expulsando a la oferta del mercado, y que condena así a los ciudadanos a no poder acceder a una vivienda. Y la de la generación de la oferta asequible, permítame que le diga que es una opción casi inexplorada, a la que debería apuntar de una manera contundente la Ley de Vivienda de Andalucía, pero que de momento solo apunta. Sería injusto no reconocer el trabajo intenso y riguroso del equipo que ha elaborado la ley, pero aún así, a pesar de los buenos pasos en la buena dirección, algunos que se adelantaban en el decreto, como por ejemplo hacer más vivienda protegida con cada nueva licencia, convertir en vivienda protegida, permanente por cierto, los solares abandonados de equipamientos sin uso o incluir en la oficina aceleradora los proyectos residenciales. Algunos de estos preceptos, de hecho, se recogían después de las alegaciones que había presentado el sector. Otras tantas no han sido tenidas en cuenta y advertimos a todos los grupos de su necesidad de que se conviertan en enmiendas impulsadas por los distintos grupos políticos para que el acceso a una vivienda asequible sea una realidad. Me gustaría reconocer algún acierto, como por ejemplo promover y dignificar la vivienda protegida, dotándola de más edificabilidad, de más unidades y facilitando que cuenten con terrazas, con zonas comunes y con espacios de recreo, permitiendo que esa calidad de la arquitectura y el confort no sean un lujo, sino también una realidad de la vivienda protegida. No hay que dejar de ver la oportunidad del trámite parlamentario como la opción de mejorarla para que de verdad se convierta en una ley tractora, a través de las enmiendas que ojalá presentarán sus señorías. Una mejora que podríamos diferenciar en tres ejes fundamentales: materia prima, agilidad y simplificación. Simplificando y expandiendo el acceso a la vivienda protegida de los ciudadanos que han sido expulsados del mercado libre, pero sin la burocracia de los registros de demandantes. Simplificar el acceso y eliminar esa burocracia del registro es algo que reclama el sector privado, los promotores, pero que también lo hacen los promotores públicos y que en este caso, desde la Junta de Andalucía, no se ha atendido. También pensamos que se debe apostar por sumar más vivienda protegida en cada nuevo desarrollo ya iniciado, sin restar ni una sola vivienda libre de todos esos sectores bajo la transformación urbanística y tampoco reiniciando ningún trámite de planeamiento. Esto nos permitirá hacer más vivienda protegida sin ocupar más suelo del que ya estaba previsto, sin recalificar ni un solo metro más. Se trata de aprovechar y de hacer más eficiente el que ya está calificado para ese uso. Aprovechando la oportunidad aquí, además, de que estos nuevos desarrollos de esa nueva trama urbana se hagan con criterios de sostenibilidad, desde el propio barrio, desde las calles, de la infraestructura, del sistema de alumbrado, sin tener que esperar a confiarlo todo a los edificios. Que desde las calles, las plazas, los parques, el alumbrado y la infraestructura se apueste por la eficiencia y la sostenibilidad, porque eso además, señorías, repercutirá en el coste que asume cada municipio. Esta es otra iniciativa que de momento se ha dejado pasar y que confiamos que se pudiera convertir en una mejora en el trámite parlamentario. Y la tercera vía quizás sería darle la categoría al derecho a la vivienda que merece, declarando de emergencia y de interés público actuaciones residenciales cuando sean de gran volumen de vivienda protegida y sirvan a más de un municipio, como en las áreas metropolitanas o en las zonas prioritarias, permitiendo aquí que estas actuaciones se asimilen a las horas de emergencia que la Administración ya viene haciendo en situaciones excepcionales, como por ejemplo infraestructuras después de la Dana o infraestructuras hidráulicas en la lucha contra la sequía. Y esto no es dar la espalda a otros aspectos. Esto es darle la prioridad real al derecho a la vivienda. Creo que era en el debate parlamentario que se hacía en la enmienda a la totalidad, no recuerdo el grupo, que alguien decía, oye, concebir la política como el posicionamiento o la decisión de una postura u otra cuando existen intereses encontrados. Pues mira, el derecho a la vivienda está subyugado al servicio de todos los demás intereses públicos, porque nuestro sistema urbanístico requiere que para que se pueda realizar ese derecho a la vivienda tiene que concurrir la unanimidad, es decir, todos, sin excepción, del resto de intereses sectoriales,
como por ejemplo podría ser el tráfico. No existe tampoco ningún órgano de gobierno que pueda dirimir ese conflicto cuando nos encontramos en una tramitación urbanística dos sectoriales contradictorios. Establecer la prelación de esos intereses o poder subsanar los errores sería otra de las medidas. Tengo que deciros que la burocracia ha matado al urbanismo y ha condenado el acceso a la vivienda. Por eso es necesario, y de otra manera nada servirá, que se pueda encontrar la manera excepcional y transitoria, ese mecanismo para acelerar las viviendas en aquellos territorios donde los precios y la escasez son insostenibles. Esta es una medida que también ha obviado el texto que hoy aquí se debate. Y aquí, para que estas sugerencias se puedan transformar en enmiendas, confiamos en que puedan estudiarla una vez les mandemos la sugerencia. Pero, sobre todo, yo me atrevería a hacerle la siguiente pregunta a su señoría. ¿A quién perjudica? ¿Quién es el damnificado? ¿Quién sale perdiendo? ¿Por qué no se hace? Es necesario un alto al fuego en la política de vivienda. Es necesario una tregua que permita que aumente la oferta de vivienda asequible para los andaluces. Un alto al fuego para que quienes hacen gobierno y también oposición no comprometan el futuro de cientos de miles de andaluces. Súmense todos a la iniciativa de hacer esas viviendas asequibles. Los recursos están, físicos y económicos. Sabemos hacerlo, no se nos ha olvidado, como decía esta semana el exministro Jordi Sevilla. Los españoles sabemos hacer vivienda. Jueguen en el mismo equipo en este partido, cada uno en su posición, pero en el mismo equipo. Súmense con los promotores, con los obreros, con los funcionarios, para que llegue esa revolución a Andalucía de la vivienda. Más vivienda, más asequible y más ágil, porque es la oportunidad de reparar el ascensor social. Y esto significa más dignidad, más calidad de vida, pero también más democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Peinado. Pues a continuación, el portavoz de Vox en Andalucía quiere trasladar una pregunta. Señor Peinado, más vivienda, más asequible, más ágil. Y me ha gustado lo de la tercera vía, eso de que el derecho a la vivienda tenga la categoría que merece. ¿Y usted cree que con esta ley que nos traen aquí vamos a poner el derecho a la vivienda en la categoría que merece? ¿Que vamos a tener más vivienda, más asequible y más ágil? Cuando una vivienda de protección oficial está costando aquí en Sevilla 300.000 euros, estamos hablando ahí de multiplicar el IPREM por no sé cuánto, porque ya para que una persona pueda adquirir una vivienda de protección oficial va a tener que ganar 50.000 euros al año, y eso no es normal. Entonces, yo estoy de acuerdo con usted con esto de la miopía que ha habido. Usted ha hablado desde la última década, yo diría de 4 décadas para acá. La miopía política ya se extiende, y además con políticas nefastas en materia de vivienda que han puesto en un serio peligro un derecho fundamental para el desarrollo de la vida de los españoles, ¿no? Pero bueno, yo le pregunto por esa tercera vía, y también si usted considera que la ley de vivienda que nos traen aquí va a traer más vivienda, más asequible y va a ser más ágil. Esa es la pregunta que le hago. Muchas gracias, señoría. Bueno, yo le diría que... Perdón, sí. No sé si alguno más quiere... Perfecto. Todos preguntan y luego responde usted, ¿vale? Pues, señora Pérez. Sí, muchas gracias, presidenta. Señor Peinado, en primer lugar, agradecerle en nombre del Grupo Socialista su comparecencia, su intervención, sus reflexiones, que son muy interesantes, y sus aportaciones, que esperamos que nos puedan llegar o que nos puedan concretar de algún modo para estudiarlas y efectivamente poder darle cabida como enmiendas parciales a la tramitación parlamentaria. Solo compartir con usted una reflexión y una pregunta. Yo creo que hacía usted al inicio de su intervención algo que podemos estar todos de acuerdo, y es que efectivamente actualmente se vive un drama que es la dificultad de acceso a la vivienda por parte de una buena parte de la población andaluza. A mi grupo particularmente le importa fundamentalmente, o le preocupa, o entiende que las administraciones públicas y que una ley de vivienda a quien debería ayudar más
para facilitar ese acceso a la vivienda es a los que más dificultades tienen. Por lo tanto, eso lo enlazo con una idea que usted ha lanzado y que nosotros compartimos y que fue una de las reivindicaciones que, de hecho, hicimos en nuestra enmienda a la totalidad y en la intervención en ese pleno, que fue: hace falta construir más, posiblemente es verdad, hace falta construir más, pero queremos añadir construir más vivienda asequible. O sea, el término asequible nos parece esencial, porque al final la realidad es que quien más dificultades tienen para acceder a una vivienda son aquellas familias, aquellos hogares o aquellos jóvenes que tienen niveles de renta más bajos. Por lo tanto, como usted ha lanzado esa idea, que a mí me parece muy poderosa, desde luego me gustaría que la desarrollara en la medida de lo posible un poco más. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues, señor Peinado, ya puede responder. Presidenta, señoría. Yo creo que es importante que seamos capaces de ver que efectivamente se hará más vivienda, más asequible, pero muy lejos de ser la suficiente. En cuanto a entrar a la vivienda protegida y el precio que anunciaba, yo creo que es muy importante que, y es relativamente sencillo, sepamos en qué marco nos movemos en Andalucía con la vivienda protegida. La vivienda protegida se afecta por un parámetro que es la territorialidad, que es muy importante en la distribución de ese déficit, pero también por los regímenes. Y existen tres: el régimen especial, el régimen general y el precio limitado. Y esto es muy importante porque va a ubicar la categoría de rentas máximas del posible público objetivo. Para el régimen especial es una renta hasta 2,5 veces el IPREN de la unidad familiar. Eso está lejísimo de esos 50.000 euros. Luego tendremos el régimen general, que es el intermedio, que ahí se apunta a 5,5 veces el IPREM de la unidad familiar. Y por último, el precio limitado, que son 7 veces el IPREM. Pero es que además los tres regímenes no son equitativos en la distribución del volumen. El plan lo que establece es que si no hay una directriz diferente en el municipio, el 50% de todas las viviendas protegidas, el 50%, será de régimen especial. El que va enfocado a los más vulnerables, el del precio más barato, el 50% de todas. Y solamente un cuarto de todas las viviendas protegidas, un 25%, están destinadas para 7 veces el IPREN con los precios más altos. Pero es que tiene sentido, porque fíjese, en Málaga, quien pueda acceder a 7 veces el IPREN, podemos pensar en un maestro, incluso funcionarios, es esa clase media la que ha sido expulsada del mercado de la vivienda, porque eran incapaces de acceder al mercado libre y tampoco cualificaban para la vivienda protegida. Por eso la territorialidad es muy importante, porque con la misma renta, con el mismo puesto de trabajo, con los mismos ingresos, por ejemplo en Jaén, se puede tener una calidad de vida casi del doble, por la mitad de precio, que en Málaga. Pero tenemos que hablar claro esto. La mitad de la vivienda protegida es régimen especial y tan solo una cuarta parte era del precio más alto, que es el limitado y que es la que precisamente abraza también a esa clase media que había quedado expulsada. Y, señoría, totalmente de acuerdo con lo que alegaba. Yo diría que de la A a la Z. Por eso, en lo que Fadeco Promotores ha propuesto como alegación y que ahora tenemos la esperanza que se recoja como enmienda, es que en cada nueva actuación, en cada nueva transformación urbanística, se puede incrementar un 30% la edificabilidad, pero que todo ese incremento, el 100% del incremento, el 100% de las nuevas viviendas, sean protegidas. Que no se reste ni una libre de las que había programadas, pero que todo el esfuerzo se haga en forma de vivienda protegida. Eso es lo que se va a traducir, es que en cada nueva transformación urbanística se puedan hacer el doble de viviendas protegidas que las que estaban programadas, sin restar ninguna libre, pero el doble de la vivienda protegida, en el mismo espacio, ocupando el mismo territorio, ocupando el mismo sector. Eso nos va a permitir hacer mucha más vivienda con la misma actuación, mucha más asequible, mucho más rápido y también más barata, porque la infraestructura, los costes de esa trama urbana van a ser repartidos entre más viviendas, entre más edificabilidad y, por tanto, bajará el precio y el coste también de la vivienda libre y, por tanto, de todo el mercado. Pero la respuesta es sí, todo el extra, toda la bonificación
la pedimos en vivienda protegida. Pues muchísimas gracias, señor Peinado. Ya hemos tomado nota de su sugerencia y, bueno, les deseamos un feliz viaje de retorno. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señorías.